Hola, buen día. Mi nombre es Carmen Verónica Torres Ramos de la clase Análisis de Indicadores Socioeconómicos del grupo B123 y a continuación les estaré hablando sobre lo que es el PIB y los temas relacionados a él. Bueno, esta soy yo, su servidora, y esta es mi compañera Esmirna Bravo. Para comenzar, les estaré hablando sobre lo que es el PIB. Se conoce como PIB a las siglas de Producto Interno Bruto. Es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una determinada región o país durante un periodo determinado, normalmente un año. El PIB es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía, ya que tiene como objetivo principal medir la actividad económica tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios producidos dentro de la economía formal de un determinado territorio sin importar el origen de la empresa, excluyendo todo aquello que se produce en el marco de la economía informal o de negocios ilícitos. Asimismo, el PIB tiene dos tipos, que son el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal se trata del valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país en el año en el que son producidos los propios bienes. Si se estudia a lo largo del tiempo, el PIB nominal en situación de inflación se da como resultado un aumento sustancial de este indicador, lo que redunda en un aumento de los precios. Asimismo, tenemos el PIB real, es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país a precios constantes. Este indicador se toma a partir de precios constantes como base para comparaciones. ¿Y cómo se compone el PIB? Como pueden observar, aquí nos encontramos con una fórmula que dice PIB es igual a C más I más G más por X menos M. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el PIB o el Producto Interno Bruto se compone por el consumo más la inversión más el gasto público más las importaciones más las exportaciones. Ahora bien, ¿cómo se mide? Métodos para calcular el PIB. La pregunta ahora es ¿cómo se calcula el PIB? Hay tres formas de hacerlo y como parece obvio, los resultados a los que se llegue utilizando cada uno de los métodos deben coincidir entre sí. Entonces, estos son método del gasto, el método del valor añadido y el método de las rentas. ¿Qué es el IMAE? Es el indicador mensual de la actividad económica. Mide la evolución de la economía, especialmente el comportamiento del valor agregado de las diferentes industrias y empresas incluidas en el cálculo del Producto Interno Bruto, donde se espera que el resultado del mismo refleje las variaciones reales que ocurren en la producción. Continuando con esta presentación, nosotras abordamos dos países, es decir, analizamos dos países que son Nicaragua, que es nuestro país, y Panamá, que fue otro país que nosotras escogimos. Entonces, nosotras tomamos como referencia los datos del Banco Central de Nicaragua y los datos de la CEPAL. Entonces aquí tenemos lo que es los componentes del PIB por gasto en millones de dólares contantes. El PIB por gastos es aquel que se compone por la suma de los elementos del gasto del consumo final, el cual abarca el consumo de la familia, el gobierno y las instituciones. Asimismo, se compone por las inversiones o formación bruta de capital, además de las importaciones y exportaciones que se realicen en el país. En este apartado, primero vamos a hablar sobre nuestro país, Nicaragua. Y bueno, como decía,
pues nosotros utilizamos los datos de la CEPAL. Entonces, en la sección de estadísticas e indicadores económicos de cuentas nacionales anuales en dólares, la participación en el Producto Interno Bruto de Nicaragua anual por objeto del gasto a precios corrientes durante los años del 2006 al 2017 han presentado una serie de cambios o modificaciones en el transcurso de los años. Nicaragua durante los últimos años pues se ha convertido en una sociedad de consumo. Es por ello que, como se refleja en la gráfica, siempre se ha mantenido un porcentaje alto con respecto al gasto de consumo, donde entre los años del 2006 al 2007 el consumo público alcanzó un crecimiento promedio anual del 6.6%, mientras que el índice sistemático del consumo del sector privado, su crecimiento fue de un 3.1%. Esto fue el resultado de la desaceleración que se observó en el flujo de bienes de productos agrícolas e industriales. Durante estos periodos de tiempo entre el 2007 y el 2008, fue donde la formación bruta de capital presentó un comportamiento acelerado del 7.1%, respaldada tanto por la inversión privada, que observó un crecimiento de 7.1% en el promedio anual, como por la inversión pública, que creció 6.9% en promedio anual. Sin embargo, por la crisis pues que ha pasado el país actualmente, la inversión privada ha declinado en comparación con otros años. Y según los informes estadísticos del Banco Central de Nicaragua, las exportaciones registraron un crecimiento del 4.6%, resultado que fue determinado por el crecimiento tanto en bienes como servicios. En bienes, el impulso provino particularmente del dinamismo del café, otros productos agrícolas, productos de la pesca, del azúcar, bebidas, principalmente siendo este uno de los años donde el país realizó mayor cantidad de exportaciones en comparación pues de los años 2016 y 2017, donde el país ha realizado exportaciones pero sus volúmenes han bajado significativamente. Por su parte, en el 2015, las importaciones totales experimentaron un crecimiento del 3.1%, con aumentos de bienes y servicios. En bienes se observó mayores importaciones en maquinaria y equipos, metales comunes, asimismo productos metálicos y productos farmacéuticos, entre otros. Y al realizar una comparación en el PIB por gasto entre Nicaragua y Panamá, a simple vista y observando los datos que proporciona la CEPAL, Nicaragua se encuentra en una gran desventaja a nivel de exportaciones e importaciones, ya que en Panamá se observa que sus niveles de exportaciones van en constante aumento durante esos años, razones por las cuales Panamá y al realizar una comparación en esta siguiente gráfica podemos observar al PIB desde el enfoque de la producción en Nicaragua. El buen desarrollo de las principales actividades económicas le permite a un país tener mayores recursos que beneficien a la población y asimismo ser reconocido a nivel centroamericano. Por tanto, se ha tomado como referencia los datos que se presentan en las estadísticas del Banco Central de Nicaragua y por consiguiente se ha realizado una gráfica con estos aspectos importantes, clasificándose en sector primario, sector secundario y sector terciario. Al observar la gráfica podemos ver que hay actividades que se encuentran más elevadas que otras. Un ejemplo de esto tenemos la explotación de mina y cantera en el 2010, que representa el 51.6% del PIB, lo cual fue beneficioso para el país.
pero al mismo tiempo ha sido uno de los rubros que más ha perjudicado al medio ambiente. Y bueno, con respecto a los años 2017 y 2018, se puede observar un aumento del 3.6% en la pesca y acuicultura, siendo esto positivo para el país. Sin embargo, hubo un gran impacto negativo con las disminuciones de hoteles y restaurantes en menos 20.2%. Esto debido al poco turismo que se ha venido dando en el país. Las construcciones disminuyeron en un menos 15.7%. Y esto es debido a la caída de las importaciones de productos que demandan las constructoras. Y pues, según el Nuevo Diario, porque también investigamos en el Nuevo Diario, en los diferentes artículos que ellos presentan, y pues ellos mencionan que las empresas de ferretería han sufrido reducciones de 50% desde julio del 2017, lo que nos indica que a partir de la crisis este sector ha sido fuertemente afectado, así como también se vio afectado el sector del comercio con un menos 11.4%. Y según el Banco Central de Nicaragua, las actividades agrícolas se vieron favorecidas principalmente por mejores condiciones climáticas, lo cual contribuyó a alcanzar mayores labores culturales en el cultivo del café, del arroz granza, soya, ajonjolí y tabaco principalmente. Por su parte, en el crecimiento de la actividad de pesca y acuicultura contribuyó el aumento en la producción de camarón de cultivo y la mayor captura de peces, camarón y pepino de mar. Y bueno, en esta siguiente diapositiva podemos observar la gráfica del PIB desde el enfoque de la producción de Panamá, que es con el país que estábamos comparando a Nicaragua. Y con respecto pues al gráfico de Panamá, podemos mencionar primeramente que los datos utilizados se obtuvieron por medio de la CEPAL. Y pues debido a la poca información acerca de los datos, se procedió a utilizar el PIB anual por actividad económica a precios corrientes en dólares. Y bueno, tomando como referencia dichos datos, se procedió a analizar e investigar que Panamá actualmente presentó un crecimiento del PIB del 4% en el 2018, siendo mayor al del 2017 que fue de 3.6%. Y en comparación con Nicaragua, Panamá está sobre Nicaragua, ya que según el Banco Central de Nicaragua, para el 2018 el PIB se redujo en un 3.8%, siendo menor en comparación al PIB de Panamá. Y según el gráfico que podemos apreciar, el sector terciario presenta 14.021.000 en su PIB, siendo esto positivo para el país panameño. Esto debido al buen comercio que presenta Panamá y a los miles de personas que visitan su país, beneficiando también a los diferentes hoteles y restaurantes que posee el mismo. Asimismo, podemos observar en los diferentes años que este sector ha venido creciendo, así como las construcciones y las intermediaciones financieras. Sin embargo, el sector primario, constituido por la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, es el más bajo de todos los sectores, presentando en el último año, en el año 2017, 1.468.000. Y tomando esto en comparación con el sector primario de Nicaragua, Nicaragua se ha desempeñado de manera eficiente, ya que según el BCN, el Banco Central de Nicaragua, lo que ha sido la agricultura en los últimos años se ha desempeñado de manera eficiente, ya que la agricultura es una fuente principal de adquisición de divisas, debido a que en el país es el principal rubro de siembra o cultivo de grano, entre los más destacados que están el maíz, el arroz, frijoles, trigo, que son la base fundamental en la alimentación de los nicaragüenses.
además del cultivo de la caña de azúcar y el café, lo que a su vez son exportados contribuyendo significativamente para la economía del país. Y pues, según la CEPAL, se prevé que la economía panameña crecerá en un 5.6% para este año 2019. Asimismo, Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, menciona que la exportación de banano y cobre pueden dinamizar la economía. Sin embargo, en el caso de la minería, la considera positiva, pero no con el impacto que le asigna el gobierno. Asimismo, tenemos lo que es el índice mensual de actividades económicas, el IMAE. En este caso, pues nosotros tomamos en cuenta los datos siempre del Banco Central de Nicaragua. Y bueno, con respecto a estos datos, se realizó este gráfico que podemos observar. Y bueno, con respecto a lo que es el año 2016, entre los meses de enero, febrero y marzo, el IMAE presentó un decremento de acuerdo al informe de los datos estadísticos de la BCN. Esto se debió a la disminución en las actividades económicas del país. Sin embargo, en abril del mismo año los datos fueron totalmente diferentes, presentando un incremento positivo en dichas actividades económicas, donde las que tuvieron mayor relevancia fueron la agricultura, que presentaron un crecimiento del 16.1%. También el sector pecuario con un 12.3% por la producción de los lácteos. Los hoteles y restaurantes con un 10.2%. Esto se debió al incremento de las visitas de países extranjeros. Para el año 2017, el informe del IMAE presentó un incremento positivo en comparación con el año anterior, teniendo mayor actividad entre el mes de mayo y junio, donde las actividades económicas que permitieron estos resultados fueron la pesca, que presentó un 20.3%. Esto se debió al inicio de la actividad de exportación de productos marinos como el pepino de mar y el pulpo. También tenemos la agricultura con un 27%, presentando un 10% por encima de los resultados del año 2016. Esto se debe a que gran parte de la población nicaragüense se dedica a trabajar la tierra y aprovechar los recursos que ésta nos brinda, como la alimentación. Y bueno, a inicios del año 2018, la perspectiva de crecimiento era muy positiva en las actividades económicas. Y según datos del Banco Central de Nicaragua, a mediados del año, en junio, las actividades tuvieron un decremento del menos 6.9%, afectando significativamente la economía del país, donde las actividades que eran las más productivas para Nicaragua fueron las que para el 2018 se vieron más afectadas dichas actividades económicas. Y pues estas son la pesca, la agricultura, el comercio y los hoteles, entre otros. La principal razón de este decremento para el 2018 fue la poca productividad que tuvieron los sectores debido a los problemas sociopolíticos que generaron una desestabilización total en los índices de economía de Nicaragua. Y bueno, por último, aquí están las referencias bibliográficas donde encontramos toda esta información. Y muchas gracias por su atención.